Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019 y vamos a empezar a ver en este vídeo el trabajo con nombres. La verdad es que el trabajo con nombres, por lo que he podido ver yo por ahí a la hora de impartir cursos, es una opción de Excel que se utiliza poco. Es decir, la gente, no sé si por desconocimiento, por pereza o por qué, no utilizan el tema de los nombres y es extremadamente útil. Vamos a ver en este vídeo cómo nombrar celdas, cómo nombrar rangos, algo que ya hemos introducido en vídeos anteriores y hemos empezado a vislumbrar la utilidad que tiene, pero vamos a ver también en este vídeo cómo aplicar esos nombres en fórmulas y funciones de diferentes maneras y cómo utilizar nombre con intersecciones. Vais a ver qué útil puede ser en determinados escenarios el utilizar este tipo de nombres para trabajar en Excel. Vamos a ello. Vimos en vídeos anteriores, cuando estábamos utilizando las funciones de bases de datos, cómo el nombrar rangos puede ser muy útil en este tipo de operaciones. Y cuando veamos en un futuro los filtros avanzados, veremos que es muy útil también. Si recordáis, para utilizar funciones de bases de datos contábamos con una pequeña base de datos y con una zona de criterios. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que hemos establecido ya un criterio para hallar el total de España, el promedio, el máximo y el mínimo, ¿no?, de este país de origen, de España. Si utilizáramos las funciones de bases de datos sin nombrar rangos, bueno, pues ya hemos visto cómo sería, ¿no? Llamamos al asistente de funciones, para hallar la suma, pues utilizamos la función b de suma y cuando nos pide el asistente de funciones la base de datos, nos vemos obligados a seleccionar con el ratón toda la base de datos. Vimos en un vídeo anterior que podemos convertir la base de datos en tabla y con eso nos evitaríamos esta operación, ¿no? Cuando nos pregunta por el nombre del campo, tenemos que utilizar de igual forma el campo en el que vamos a operar. Yo quiero saber la suma de los precios, así que le indicamos a Excel que el campo que vamos a sumar es el campo precio. Y a la hora de establecer la zona de criterios, pues podemos seleccionar con el ratón la zona de criterios. Si os dais cuenta, para realizar esta operación he tenido que ir seleccionando rangos constantemente con el ratón. Bueno, si pulsamos en el botón de aceptar, vemos que esto funciona. Si estás trabajando en una hoja de cálculo concreta, imaginemos que es esta, pues a la hora de trabajar en tu puesto de trabajo, puedes hacer lo siguiente para simplificar estas tareas que se supone que realizas repetidamente a lo largo del día. Puedes darle un nombre a la base de datos, puedes darle un nombre si quieres al campo, aunque esto sería lo de menos, y puedes darle un nombre a la zona de criterios. Y de esta forma evitarías tener que ir seleccionando con el ratón constantemente estos rangos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya vimos en vídeos anteriores que podemos utilizar el cuadro de nombres para ir nombrando, pero también podemos utilizar dentro de la ficha fórmulas el grupo de nombres definidos. Este grupo, que vamos a ver en este vídeo y en los próximos, nos da una serie de herramientas muy útiles para nombrar rangos y para ver después los rangos nombrados y para modificar esos rangos. Así que podemos hacer lo siguiente, hay muchas formas de hacerlo. Para darle un nombre a la base de datos, podemos seleccionar la base de datos y después, en la ficha fórmulas, dentro del grupo nombres definidos, podemos utilizar el botón de asignar nombre. Fijaos que este botón tiene una pequeña flecha a la derecha. Si desplegamos esa flecha tiene dos opciones, definir nombre y aplicar nombres. Veremos en un próximo vídeo para qué sirve aplicar nombres. De momento, si hacemos clic en definir nombres, nos sale esta ventana que veis ahora en pantalla, donde debemos darle un nombre a este rango que acabamos de seleccionar. Excel ya nos ofrece uno, código artículo. Coge como nombre la primera celda que se encuentra en ese rango seleccionado. Pero nosotros le vamos a dar un nombre más identificativo, por ejemplo, base productos, o el que vosotros queráis. Luego hay una cosa muy importante que es el ámbito. Esto hace referencia a dónde vas a utilizar en un futuro este rango que acabas de nombrar. Si le dejamos la opción de libro, quizás sea la más útil porque lo podremos utilizar en las diferentes hojas que tengamos en este libro. Si desplegamos la opción de ámbito, vemos que nos ofrece el nombre de las diferentes hojas que tiene creada este libro, ¿no? Si le decimos, por ejemplo, productos, el nombre del rango solo valdría para la hoja de productos. Si le decimos criterios, solo valdría para la hoja de criterios. Habrá escenarios en los que necesites que un nombre sea válido solo en una hoja y habrá escenarios como este, en el que nos encontramos nosotros, en el que necesitas que el nombre del rango sea válido para todas las hojas del libro. Así que nosotros le vamos a decir libro. Podemos introducir un comentario adicional. Esto simplemente es informativo.
y lo último que haremos será pulsar el botón de aceptar. Con esto ya le hemos dado nombre a este rango, se llama base productos. Fíjate que el nombre aparece ya en el cuadro de nombres y si pulsamos en el botón de administrador de nombres del grupo nombres definidos, también aparece ahí ese rango que acabamos de nombrar. Vamos a hacer lo mismo con criterios. Vamos a seleccionar lo que sería el rango de criterios y le damos igualmente nombre. Pulsamos en el botón de asignar nombre y en esta ocasión lo voy a denominar zona criterios. Y bueno, una vez que hemos hecho esto, ahora utilizar en el futuro diferentes funciones de bases de datos va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, ahora, si queremos averiguar el total, pues llamaríamos al asistente de funciones, escogeríamos b de suma y ahora, pues en vez de ir seleccionando con el ratón los diferentes rangos, solo tenemos que utilizar los nombres que hemos dado. Hemos dado nombre a la base de datos y hemos dado nombre a la zona de criterios. La base de datos se llama base productos, si no recuerdo mal. El nombre del campo en el que vamos a operar, esto no lo hemos nombrado, lo podríamos haber hecho, tenemos que seleccionarlo con el ratón, y la zona de criterios, pues la he llamado precisamente zona criterios. Una vez que hemos hecho esto, si pulsamos en el botón de aceptar, vemos que el resultado es válido, ¿no? Si en vez de utilizar el asistente de funciones quisiéramos realizar el cálculo directamente sobre la celda, pondríamos un igual, a continuación nombre de la función b de suma, abrimos paréntesis y ahora cuando nos pregunta por la base de datos comenzamos a escribir el nombre de la base de datos. Y fíjate como en el menú de Excel ya me sale una ayuda de todo lo que empieza por BAS, que es lo que he escrito yo hasta el momento. Y aquí aparece el nombre de mi rango. Esto también simplifica mucho la tarea. Si yo selecciono el nombre del rango y pulso la tecla tabulador, ya hemos escogido ese rango. Fíjate que no me he tenido ni que mover de la hoja donde me encuentro para seleccionar el rango. A continuación, punto y coma, nombre del campo. Aquí sí que me tengo que tomar la molestia de cambiar la hoja. La verdad es que podríamos haberle dado nombre también a la celda del precio, punto y coma, y a continuación el criterio. Y aquí, pues recordar que hemos escrito zona de criterios. Bueno, pues zona de criterios, lo cogemos con el tabulador, cerramos paréntesis, enter, y aquí tenemos el cálculo. Lo único que he tenido que hacer es ir escribiendo el nombre de los rangos. Lo mismo valdría para promedio, máximo o mínimo. Así que en operaciones de este tipo puede simplificarnos o hacer más fácil la vida, ¿no? A la hora de trabajar con Excel, el utilizar nombres de rangos. Vayámonos a otro caso. Por ejemplo, ahora os planteo esta hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que yo he utilizado muchas veces en mis cursos de Excel. Es una hoja de cálculo que ya está resuelta. Se supone que al alumno le doy las celdas que están en negrita y debe de averiguar el resto de las celdas, ¿no? Una vez que esto ya está resuelto, cosa que no es fácil, si nosotros le damos esta hoja de cálculo a una persona que no conoce para nada, esta hoja de cálculo es la primera vez que la ve, pues a lo mejor hay datos que sí sabe de dónde vienen, por ejemplo el total ingresos, quizás es fácil de averiguar que vendrá de sumar pues los ingresos del mes de enero. Pero a lo mejor hay otros cálculos que no es tan sencillo ver de dónde vienen, ¿no? En este caso puede ser muy útil dar nombre también a celdas y a rangos. No solamente para simplificarte la vida, porque en este caso en concreto, a lo mejor nombrar una celda o un rango no te hace el cálculo más sencillo, a lo mejor lo complica, pero sí que puede ser útil para compartir esta hoja de cálculo con otras personas y vean de dónde viene un determinado cálculo en concreto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos este cálculo, el total gastos. Yo creo que es evidente que viene de sumar todos los gastos, ¿no? Si dejamos el ratón quieto en esa celda, vemos que la fórmula es suma de C12 a C17. Nos indica claramente cuál es el rango a sumar, ¿no? Pero aquí podríamos utilizar nombres. Por ejemplo, podemos seleccionar el rango correspondiente a los gastos de enero, a continuación asignar nombre y llamarlo pues como queramos, gastos enero. Podríamos hacer lo mismo con los gastos de febrero, los gastos de marzo, pero bueno, voy a dejar solamente enero para que veáis el ejemplo. Y a la hora de realizar ese cálculo, voy a eliminar el cálculo. Si ahora comenzamos a escribir la función igual a suma, abrimos paréntesis y escribimos el nombre del rango, gastos enero, bueno, pues con la tecla tabulador aceptamos ese nombre de rango, pulsamos en la tecla Enter y el cálculo sale de igual forma, ¿no? La ventaja, como os decía, es que puede ser interesante en algunas circunstancias que el usuario se sitúe encima de la celda y vea que aquí estamos sumando los gastos correspondientes al mes de enero, ¿no?
Yo creo que si no utilizamos el nombre en este caso en concreto también sería evidente, pero bueno, puede ser útil en determinadas circunstancias. También podríamos hacer lo siguiente, y esta es una opción que conoce poca gente. No va a simplificarnos la vida en este cálculo en concreto, pero que sepáis que también se puede trabajar de la siguiente forma. Vuelvo a eliminar ese dato, me voy a administrador de nombres, voy a eliminar el nombre que le hemos dado a este rango. Fíjate cómo aparece aquí gastos enero, lo seleccionamos, pulsamos en eliminar, aceptamos, y con esto hemos eliminado el nombre del rango que acabamos de construir hace un instante. Podemos hacer esto. Yo puedo seleccionar un rango que se acompañe no solo de valores numéricos, sino de los rótulos que acompañan a ese rango. Fíjate que es personal 6000, material 6850. Bueno, si nosotros seleccionamos este rango y a continuación utilizamos la opción crear desde la selección, en la ventana que nos aparece ahora en pantalla me dice que si quiero crear nombres de rangos a partir de los valores de la columna izquierda. Excel ya detecta lo que intento hacer. Lo que vamos a conseguir con esta opción es que a la celda C12, la que tiene el dato de 6.000 euros, le dé automáticamente el nombre de personal. A la celda C13 le dé el nombre de material. Es decir, ni siquiera me tengo que tomar la molestia de dar yo los nombres. Aceptamos. Si ahora nos vamos a administrador de nombres, fijaros todos los nombres que ha dado Excel de forma automática por mí, material, oficinas, personal, publicidad y varios, es decir, ha utilizado los rótulos de la columna de la izquierda para dar nombre a los rangos, y ahora pues podría utilizar esto para mis operaciones. Sería más complicado, pero en otras circunstancias seguro que es útil. Es decir, yo puedo crear la siguiente fórmula, igual a personal más material más oficinas, y así con todos los nombres de rangos que Excel ha ido dando por nosotros, ¿no? El cálculo es el mismo, pero es mucho más intuitivo, en este caso en concreto, si una persona se sitúa sobre esta celda y ve que lo que estamos sumando pues es el personal más el material. Bueno, pues esto también se puede hacer en Excel, puede ser muy útil en determinadas circunstancias. Si no quieres tomarte la molestia cuando utilices una fórmula de esta manera, donde tienes nombres de rangos, no quieres tomarte la molestia de ir escribiendo los nombres de los rangos, aunque hemos visto que no cuesta nada, puedes hacer lo siguiente, poner el signo igual y en el grupo de nombres definidos tenemos el botón de utilizar en la fórmula. Si hacemos clic en ese botón, vemos cómo aparecen todos los nombres de rangos que hemos ido dando. Bueno, en este caso, que Excel ha ido dando por nosotros, ¿no? Bueno, pues yo le diría, mira, personal, ya lo ha escrito él, más, vuelvo a pulsar en el botón, material, más, oficinas, más, publicidad, más, varios, ¿no? El cálculo es exactamente igual. Puedes utilizar este botón para que Excel escriba en la fórmula el nombre de los rangos por ti. Y el último caso, escenario, que os voy a plantear en este vídeo es el siguiente. Una mini tabla. Ya hemos visto varios ejemplos con tablas de estas características, ¿no? Se supone que son las ventas de un trimestre, pues de una serie de vendedores en el trimestre 1 del año, ¿no? En enero, febrero, marzo. Es decir, si queremos ver las ventas de María, pues María en enero ha vendido 17.000 euros, en febrero 15.500, en marzo 14.500, etc., ¿no? Y luego en otra hoja tenemos un cálculo de comisiones. Se supone que al mes de enero, para todos los vendedores, aplicamos un 2% de las ventas que han hecho para calcular la comisión. En febrero un 2,5%, en marzo un 1,90%. Bueno, pues a la hora de realizar cálculos de este tipo, cuando tengamos tablas en las que queramos nombrar a todas las celdas de esa tabla, y no son pocas, fijaos que esta tabla pues en realidad es muy pequeña. Imaginaos que tenemos una tabla con los 12 meses del año y 100 vendedores, y necesitamos dar nombre a todas las celdas de las ventas de esos 100 vendedores en los 12 meses del año. Si lo tenemos que hacer a mano, sería una labor costosísima, ¿no? Sin embargo, en estas circunstancias podemos dejar que Excel dé nombre de forma automática a todas esas celdas, utilizando lo que se llama nombres e intersecciones. ¿Cómo sería? Bueno, pues seleccionamos la tabla. En el caso de que fueran 12 meses, pues 12 meses y 100 vendedores. En nuestro caso, pues es un poco más fácil, ¿no? Seleccionamos la tabla, asegurándonos de coger los rótulos superiores y los nombres de la izquierda. Y una vez que hemos hecho esto, hacemos clic nuevamente en el botón Crear desde la selección.
Y fíjate cómo ahora Excel detecta que tengo nombres tanto en la fila superior como en la columna izquierda. Y es así, enero, febrero, marzo, superior, Antonio, María, Ana y Juan, izquierda. Bueno, pues pulsamos en el botón de aceptar y con esta operación ya hemos conseguido varias cosas. Por un lado, dar nombre a los rangos de los meses. Este rango tiene un nombre, este rango tiene otro nombre y este también. También le hemos dado nombre a los rangos de los vendedores. Y utilizando intersecciones le hemos dado nombre a cada una de las celdas. Si nos vamos a administrador de nombres, fijaros cómo aparecen un montón de rangos. El rango de Ana, fijaros que me dice que va de B5 a D5, y es verdad, Ana va de B5 a D5, ¿no? Por ejemplo, el rango de febrero me dice que va de C3 a C6, y es verdad, va de C3 a C6, y así pues con todos los vendedores y con todos los meses. Pero implícitamente también hay nombre para cada una de las celdas, y es utilizar la intersección. ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, si yo quisiera en la hoja de comisiones calcular la comisión que se lleva, por ejemplo, un vendedor cualquiera, María, en el mes de febrero, está claro que tengo que buscar la celda de febrero, que sería 15.500 del vendedor María, y multiplicar esa celda por la comisión correspondiente. En esta tabla tampoco sería una tarea muy difícil porque la tabla es pequeña, pero os vuelvo a poner en la misma situación, 12 meses, 100 vendedores. Búscate tú a ojo la intersección de un vendedor y un mes, ahí ya sí que cuesta, ¿no? Pero con lo que vamos a hacer ahora es mucho más fácil. Ponemos signo igual en una celda cualquiera donde queramos averiguar la comisión y ahora utilizamos la intersección. Es decir, utilizo por un lado María, que es el vendedor, espacio y ahora el mes, febrero. Bueno, pues con esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos el dato de la intersección. Si yo pulso Enter, fijaos cómo me dice 15.500. Lo que hemos hecho ha sido utilizar el rango de María y el rango de febrero. ¿Qué celda es la intersección? Es decir, donde cruzan esos dos rangos. La del 15.500. Bueno, pues tan fácil como esto, ¿no? Lo único que nos ha faltado, abro la fórmula con F2, es multiplicar esa intersección por la celda del porcentaje. He dejado un espacio en blanco sin querer. Por esta celda. Pulsamos Enter y ahí tenemos la comisión que se lleva Ana en febrero. Otro cálculo diferente. Otro vendedor, por ejemplo. Antonio en marzo. Vemos que son 25.000, ¿no? Pues haríamos lo mismo. Igual, Antonio, que es uno de los rangos, espacio, marzo, por la comisión que se llevan los vendedores en marzo. 475. Vamos a quitar la comisión para que veáis que efectivamente el dato que ha escogido la intersección es correcto. 25.000. Y efectivamente, ¿no? La intersección entre el rango de Antonio y el rango de marzo es la celda del 25.000. Bueno, pues poneros en la situación de 12 meses, cientos de vendedores, utilizando intersección, es muy fácil. Y esta funcionalidad la conoce poca gente, ¿no? Y en este escenario puede ser extremadamente útil. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo seguiré hablando de nombres de celdas, nombres de rangos y cómo utilizarlos en Excel. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.